Hola, hola, mi nietecito, ¿cómo estás? Por aquí está el abuelo Guachinchín. Bueno, hoy vamos a dar inicio a otro capítulo de historiografía, el origen de la grandeza. Y bueno, estoy acompañado con estos carajitos. ¡Ah! René, Raúl, ¿cómo está, muchacho? Hola Juan Chinchín, gusto de verte. Raúl, Dominga, ni siquiera el café lo manda, Dominga, vale, mándalo con Raúl el café. Juan Chinchín, qué bueno volvernos a ver, vale. Aquí, bueno, listo para darle inicio al origen de la grandeza nuevamente. Bueno, en el capítulo pasado hablamos de los orígenes de esta hermosa población que se llama Guatire, ¿no fue así? De sus primeros habitantes, de las indígenas, los caribes, toda esa lavativa, pues. Hablamos también que bueno, los valles que están aquí en esta zona, Valle de Pacairiba, Valle de... ¿Cuál es el otro, vale? Que recuérdame que la memoria me falla. Guatire, Pacairigua y Araira. Así es. Hoy que vamos a continuar, René. Bueno, hoy vamos a continuar hablando justamente de esos primeros pobladores, Juan Chinchín. Por ejemplo, todo era de la etnia caribe. Esa etnia se componía por familias. Los chagaragotos eran una de esas familias, pero también existía la familia llamada los trispas, que de ellos muy poco se habla. Y ellos estaban establecidos en el valle de Chuspita, lo que hoy día conocemos como Chuspita. Qué bueno saber eso, ¿no? Sí, claro. De hecho, el nombre de Chuspita viene de ellos porque Trispa empezaron a nombrarlos también como Chuspa y después pasa a Chuspita. Bueno, porque noten que ellos también tenían parte en la costa, porque en la costa hay una zona llamada Chuspa, que era donde también estaban habitando ellos. Ellos estaban allí en la costa y estaban aquí siendo vecinos de los chagaragotos, por este lado. Y por el lado de oriente eran vecinos de los tomusa. O sea que ellos estaban en el medio de los chagaragotos y los tomusa cuando estaban establecidos en estos valles. Mira, René, y estuvo esos indígenas que tenían su carácter, pues tenían su valentía, de todos ellos quienes enfrentaron esos muxiú españoles que vinieron a invadir para que estas tierras. Bueno, tenemos, por lo menos los chagaragotos tienen dos que son mencionados por documentos. Uno es Aramaipuro, que tenía su vivienda, pues su tribu, en las zonas que hoy día se conocen como la parte de Guacarapa, toda esa zona de Guarenas, ¿no? Zumba, él estaba por aquella región. Y estaba también el cacique Guaymacuare, que era también de los chagaragotos, pero él estaba ubicado en estos chagaragotos o guarenas que estaban en la costa, en la zona de Osma. Él allá tenía su tribu, pero por supuesto relacionado con los de aquí de la parte central de estos valles. Probablemente hasta nació por aquí y después se fue a vivir allá, porque todo eso era territorio de él. René, y dentro de estas tres, como tú lo llamas, ¿no? Los caribes luego se formaron la familia. En el eje Guarenas-Guatire tenemos entonces a cuántos de ellos, cuántas familias de ellos se formaron aquí, aparte de los trispas que acabas de decir, los chagaragotos. Los chagaragotos, que eran los mismos guarenas. Okay. Y ellos lindaban con los mariches. Oh, o sea, los mariches eran, como decir, vecinos de ellos. Estos son los vecinos. Sí, y bueno, de ahí sale Petare, porque Okay. también era parte de esa familia mariche, los Petares. Entonces, en toda esta gran región estaban así, los Petares, mariches, chagaragotos o guarenas y los trispas en el Valle de Guaycaipuro, el cacique Guaycaipuro era de otra familia cercana. Sí, de los mismos Caribes, pero de otra familia que estaba hacia la zona de Paracoto. Paracotos, okay. Y para La Guaira, a los lados de La Guaira, ellos Sí, La Guaira estaban, por comunicaban. ejemplo, como ya yo les mencioné, los chagaragotos, estaban los chuspas, que eran los trispas, estaban allá, pero también estaba el cacique Naiguatá, que tenía su núcleo, pues, o sea, eran varios que estaban establecidos en la costa. Entonces, entre toda esa familia, descendientes de caribes, como dice el abuelo Juan Chinchín, enfrentan a esa invasión. Enfrentan entonces a estos europeos que vienen y que quieren establecerse y conquistar el territorio. Por supuesto, ellos le hacen frente en este sentido, y estos caciques que yo mencioné, que es Aramaipuro y Guaymacuare, hacen, por supuesto, un enfrentamiento fuerte. Al inicio, el que vino como conquistador fue Francisco Fajardo,
que no era totalmente español, él era mestizo, porque su padre sí era español, pero su madre era una indígena sobrina del cacique Naiguatá. O sea, tenía relación con los caciques o los indígenas de esta zona. Por eso cuando él viene con un grupo a querer establecer algún poblado por aquí, los indígenas, los chagaragotos, se lo aceptaron, porque había una relación allí familiar con la madre de él. Y él trajo guayqueríes, que eran de los que estaban allí en Margarita, los indígenas. Los indígenas guayqueríes. Pero claro, también trajo un grupo de españoles que por supuesto no ayudaron para nada, se portaron mal, y entonces estos indígenas de aquí decidieron expulsarlo. Ahí hubo la confrontación. Ahí empezó ya la confrontación claro. allí. Entonces, bueno, Fajardo intenta otra vez entrar, funda como decir, un hato de ganado donde ahorita es Caracas. Los indígenas se lo destruyen. Después a él lo matan en Cumaná, lo mata el corregidor de allá de Cumaná, y Guaymacuare se va directamente en guerra contra ya los españoles. Cuando entonces viene Lozada y estos españoles de Occidente que toman ahí la zona de Caracas, ellos vienen peleando contra ellos para evitar que eso suceda. Cuando ellos fundan ya la ciudad, hay entonces una conflagración indígena, pero de todas estas familias juntas, para caerle a la ciudad y destruirla, porque ellos no estaban de acuerdo que esa ciudad estuviera allí. Y a quien pusieron a comandar a los indígenas de la costa fue a Guaymacuare, que era de los chagaragotos o guarenas. Entonces, bueno, ellos enfrentaron, pero hubo una situación donde un grupo de ellos no pudo llegar y por supuesto no lograron vencer, la ciudad se mantuvo. O sea que de esta zona, René, de este eje, ese cacique tiene mucha importancia en la historia venezolana. Que casi siempre se nombra Guaycaipuro y otros, sí, pero no son muy conocidas estas historias. Aquí de la zona es él. Él es el que tuvo más predominación. Y sobre todo porque después que él entendió que ya tenían perdida la conquista, o sea que ya no podían pues dominar a los españoles, él se fue a hacer guerra de guerrillas a las montañas. Y él empezó a intervenir entre el comercio que estaba sucediendo entre Caracas y Caraballeda, que era el puerto. Asaltar eso. Y él asaltaba por ahí los que pasaban. O sea, él trataba de, en ese caso, de hacer que todo lo que venía, por ejemplo, de España, alimento y todo eso, no llegara a la ciudad. O sea, él en su forma de ver el asunto quería impedir aquello. Los dos cabildos, el de Caraballeda y el de Caracas, mandan a dos conquistadores a que entren en la montaña a atacarlo a él y a acabar con él. Bueno, fue al revés. Él acabó con ellos. Esa es la sangre del Caribe. Sí, a uno de ellos los mató. El otro, que fue Cristóbal Cobos, tuvo que retirarse porque él se vio que estaba perdido, y a Guaymacuare jamás lo lograron conquistar. Qué interesante, vale, todo está abatido con estos indígenas. Ahora te pregunto yo, René, aquí pensando, pues, después que todos esos indígenas se extinguieron, porque bueno, los mataron en la fulana guerra, la invasión, o bueno, por la ley de Dios, pues que mueren, ¿qué pobladores fue, o qué familias fueron las primeros que llegaron aquí a esta zona, que empezaron a poblar esto? Sí, bueno, tenemos que tener claro algo. Mataron a los que estuvieron en la guerra, pero los demás sobreviven en nosotros, porque hubo el mestizaje. Se mezclaron después los españoles con los indígenas, viene el mestizaje y nosotros traemos sangre caribe por ese lado. Por eso cuando empieza a poblarse esta zona de familias que ya no eran indígenas, sí había una familia de los indígenas que quedó establecida aquí, que era de los chagaragotos, ya mestizados, que eran los de apellido Ávila. Esa fue una de las familias de los que empezaron a llegar. De hecho, para que se hiciera lo que fue la parroquia, o naciera la parroquia Santa Cruz de Pacairigua, ella nace en 1680. Bueno, yo en el estudio que hice sobre las familias que fueron conformando todo lo que fue el municipio, lo que hoy día es el municipio Zamora, hubo 20 familias que fueron las que formaron la población de aquella ocasión. Y una de esas familias era esta familia que mencionó, indígena, descendiente de los chagaragotos, que los representa a ellos aquí, y de ellos descendemos mucho de los que vivimos aquí en el municipio Zamora. Bueno, René, me comentaste que en tus investigaciones 20 familias predominan, ¿no?, en este inicio. ¿Cómo se forma la parroquia, René? ¿Realmente cómo se forma? Bueno, sí, es bastante importante saber eso, porque de ahí es que nosotros salimos después como pueblo.
Hay que estar claro de que el pueblo de Guatire no se fundó, sino que se formó después del nacimiento de la parroquia. Ahora, ¿por qué nace la parroquia? Bueno, porque la parroquia más cercana a donde sí hubo un pueblo que se fundó fue Guarena, en 1621. Y toda la gente de Guatire, Pacairigua y Araira tenían que ir hasta Guarena para hacer todo lo que tenía que ver con bautizar a los hijos, casarse, y cuando morían tenían que llevarlos a enterrarlos debajo de la iglesia, que era donde estaba el cementerio. Todo eso tenían que hacerlo allá. Y tomando en cuenta que Guarena no estaba donde está ahorita. Guarena fue fundado en las zonas de Mariche, arriba. O sea que era todavía más lejos a donde tenían que ir. Entonces, claro, tuvieron que, ya todo lo que estaba pasando en cuanto a eso, iba aumentando la población de aquí, y se decide iniciar una parroquia nueva para dividirnos de Guarena. Entonces ahí estuvo nuestro inicio, nuestro origen. Cuando se nos divide de Guarena fue la parte religiosa. Ahora, ¿por qué? ¿Y en base a qué se hace la parroquia? La mayor parte de la población eran los esclavizados que estaban en las haciendas de la zona, porque aquí había muchas haciendas y justamente ellos necesitaban atención. Por ejemplo, para atender los españoles se fundaban las ciudades españolas, Caracas, Barquisimeto, El Tocuyo. Cuando era para atender a los indígenas, Guarenas, Petare, Santa Lucía eran pueblos de indígenas. Pero para los esclavizados entonces tenía que haber algo. Entonces se forma una capellanía de haciendas de campo para atender a los esclavizados, y así fue que surge la parroquia Santa Cruz de Pacairigua, para darle la atención al grupo más oprimido o el grupo que estaba en la pirámide social más abajo, para darle atención no solo religiosa, sino emocional también. Qué bueno, vale. Mira, yo aquí pensando y escuchándote, René, como siempre lo digo, donde canta Loro Real, no canta cucarachero. Este es el hombre que sabe. De verdad, sí, mira, de verdad que es interesante todo esto que está echando una parroquia que nace, bueno, para atender a las personas más débiles, a los desvalidos. Y mira todo lo que se ha logrado. Hemos hecho los guatireños muchísimo, y hemos estado en lugares internacionales poniendo el nombre de Venezuela primero, y después esta hermosa parroquia de Guatire y Araira en todo lo alto, ¿no es así? Así mismo es, Juan Chinchín. Por eso es que uno se da cuenta de que un inicio puede ser muy sencillo, muy humilde, pero con trabajo duro y amando su terruño, o sea, amando donde las personas viven, logran muchísimo, como ha sucedido con la gente de Guatire y Araira en el transcurso de la historia. En cada parte de la historia siempre ha habido una persona de la parroquia Santa Cruz de Pacairigua y de Araira que han estado ahí presentes. ¿Será por eso, René, que el guatireño, el araireño, el zamorano, pues ahora que es un municipio Zamora, es tan arraigado a esta tierra, a no solamente la vivencia de habitar esta tierra, sino en lo cultural, en lo artístico, en lo deportivo, en todo? O sea, el guatireño, nosotros los guatireños, amamos mucho nuestra región, ¿no? Bueno, Raúl, tenemos sangre caribeña, ¿vale? ¿Esto qué te parece? ¿Qué más que eso, pues? Sí, Juan Chichi, y sangre también africana. Bueno, tenemos las tres, africana, europea e indígena. Y eso ha dado un producto que realmente ha amado mucho esta tierra, pero eso tuvo mucho que ver con la manera como se formó el pueblo, que es lo que vamos a pasar a explicar. Bueno, eso es así, ¿verdad? Mira, interesante esta conversa, ¿vale? Yo cada vez aprendo más, ¿no? Mira, yo lo voy a tener que dejar a ustedes, porque yo tengo que ir allá a la comadre Lucrecia, que le voy a ensarmar una culebrilla, un ahijadito. Pero esta conversa no queda aquí, muchachos. Vamos a seguir descubriendo y escudriñando la historia de esta maravillosa parroquia, gracias al profesor René y al ahijadito Raúl, pues, que están acompañándome en esta lavatía que se llama Hitografía. ¿Cómo es la cosa, Raúl? ¿Hitografía qué? ¿Se me olvidó? El origen de la grandeza, Juan Chichín. Pues. Eso es. Así que bueno, los invitamos, despidan, saluden a la gente, los invitamos para el próximo capítulo. ¿Cuál va a ser, profesor? La formación del pueblo de Santa Cruz de Pacairigua y Guatire. Bueno, ahijadito, como siempre, la bendición, que Dios me lo ampare, me lo favorezca, y como siempre yo digo, zapatea, cangrejo, me voy, chao.
Chao, Juan Chinchín. Chao, Juan. Cuídate.